Lo maté con mis propias manos. No con un arma. No con veneno. Sino con la verdad que le clavé en el pecho como un puñal oxidado. Viendo cómo su rostro perfecto se contorsionaba en agonía mientras su imperio de mentiras se derrumbaba a su alrededor. Mi hermana. Esa flor frágil que él había marchitado con promesas falsas. Me suplicó que parara. Pero el odio ya me había devorado entero. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. ¿Justicia? No. Era venganza pura. Y el sabor de su sangre en mi lengua era el más dulce que había probado en años. Me llamo Elena Vargas. Y todo empezó en las calles polvorientas de Sevilla, donde el sol del verano de 2023 nos abrasaba la piel como si quisiera recordarnos que en Andalucía las pasiones arden con la misma intensidad que las fiestas de la feria. Yo tenía 28 años entonces. Una fotógrafa freelance que malvivía entre encargos esporádicos y sueños de exponer en la Trienal de Fotografía. Mientras mi hermana mayor, Carmen, de 32, era la joya de la familia, profesora de literatura en la Universidad de Sevilla. Con esa gracia sureña que hacía que los hombres se volvieran como perros tras un hueso. Nuestros padres, ya jubilados, vivían en un pequeño piso en Triana, soñando con nietos y una boda que uniera sus apellidos con algo del estatus social. Carmen lo encontró primero a Javier Ruiz, el prometido perfecto. Lo conocí en una cena familiar, una de esas noches eternas donde el gazpacho se enfría y las conversaciones giran alrededor de ¿y tú, Elena, cuando te echas novio? Javier entró por la puerta con una sonrisa que iluminaba la habitación más que las guirnaldas de luces navideñas que mamá colgaba todo el año. Alto, moreno, con ojos verdes que parecían heredados de un gitano flamenco, y un traje a medida que gritaba dinero nuevo. Era ingeniero en una firma de energías renovables en Madrid, pero había sido transferido a Sevilla por un proyecto en las marismas del Guadalquivir. Encantado, Elena, dijo, besándome la mano con esa formalidad castiza que te hace sentir como en una novela de Pérez Galdós. Carmen no para de hablar de tus fotos. Dice que capturas el alma de Sevilla mejor que nadie. Me reí, porque Carmen siempre había sido la que exageraba mis logros para compensar sus propios temores. Pero Javier, Dios, era impecable. Hablaba de libros con ella al García Lorca, Machado, de viajes por la Costa Brava, de un futuro donde construirían una casa en las colinas de Ronda, con vistas al Tajo y un huerto de olivos. Pagaba la cena sin alardear, pero con esa generosidad que hace que te sientas especial. En las semanas siguientes, lo vi más, cenas en el barrio de Santa Cruz. Paseos por el Alcázar donde él le regalaba margaritas silvestres como si fueran joyas. Mamá ya planeaba el vestido de novia, y papá, ese viejo torero de pacotilla, le daba palmadas en la espalda diciendo, este chico es de los buenos, hijas. No como esos niñatos de ahora. Yo, por mi parte, estaba lidiando con mi propio desastre, un ex que me había dejado por una influencer de Instagram. Facturas que se acumulaban como arena en la playa de la Caleta, y una exposición rechazada que me dejó noches en vela fumando en el balcón, mirando las luces del Guadalquivir. Javier se convirtió en una distracción bienvenida. Me contaba anécdotas de su trabajo en proyectos solares que cambiarían el mundo, y yo le mostraba mis fotos crudas de la vida gitana en las afueras, las que nadie quería publicar porque eran demasiado reales. Tienes fuego, Elena, me dijo una vez, mientras Carmen estaba en el baño. No como yo, que soy todo planes y números. Su mirada se demoró un segundo de más, y sentí un cosquilleo traicionero en el estómago. Pero lo aparté. Era el prometido de mi hermana. Punto. El primer indicio de grieta llegó en una noche de tormenta, a finales de agosto. Carmen y Javier habían anunciado el compromiso en una fiesta en el hotel Las Casas de la Judería, con cava y flamenco en vivo. Yo llegué tarde,
empapada por la lluvia torrencial que azotaba las calles empedradas. Me cambié en el baño, y al salir, lo vi, Javier, en un pasillo apartado, hablando por teléfono en voz baja, su rostro iluminado por la pantalla. Sí, lo tengo controlado. El dinero llegará mañana. No, no hay rastro, lo borré todo. Colgó rápido cuando me vio, y su sonrisa volvió como un interruptor. Todo bien, cuñada futura. Asentí, pero algo en su tono, esa frialdad repentina, se me clavó como una espina. No le di importancia al principio. La gente tiene secretos. No, negocios, deudas, lo que sea. Pero esa espina creció. Una semana después, mientras revisaba correos en un café en la Plaza de España, vi un anuncio en el periódico local, una estafa inmobiliaria en las afueras de Sevilla, donde una empresa había prometido viviendas ecológicas y dejado a familias en la ruina. El nombre de la firma, Ruiz Energías Sostenibles. Javier Ruiz, director adjunto. Mi corazón dio un vuelco. Busqué online, y allí estaba, artículos velados sobre irregularidades, familias desalojadas, un suicidio anónimo. Pero nada concluyente. ¿Coincidencia?, me pregunté, mientras el sol se ponía sobre los azulejos de la plaza, tiñendo todo de un naranja sangriento. Le conté a Carmen, con cuidado, como quien deja caer una hoja seca. Oye, ¿sabes algo de la empresa de Javier? Salía en las noticias. Ella se rió, nerviosa. Ay, Elena, siempre con tus teorías conspirativas. Es un malentendido, él me lo explicó. Inversiones que no cuajaron por la crisis. Dice que lo resolverán. Pero vi el duda en sus ojos, ese parpadeo de miedo que las hermanas compartimos desde niñas, cuando papá perdía apuestas en las peleas de gallos. No insistí. Aún no. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Javier se mudó temporalmente a Sevilla, instalándose en un apartamento en el centro con vistas al río. Cenaban juntos todas las noches, y yo los veía desde mi balcón contiguo, habían alquilado para facilitar las cosas. Escuchaba sus risas, sus planes de boda para la primavera en la catedral. Pero yo no podía dormir. Empecé a seguirlo. No como una loca. Al principio, solo fotos discretas desde mi cámara, capturando su silueta en las reuniones de trabajo, sus llamadas furtivas en parques. Una foto en particular, él entregando un sobre a un hombre con pinta de matón en las Ramblas, bajo la lluvia. El hombre era de Madrid, según la placa de su coche, un tal Raúl Mendoza, con antecedentes por fraude. La duda se convirtió en obsesión. Robé un mechón de su cabello de un cepillo olvidado en casa de Carmen, sí. Lo admito. Crucé la línea. Y lo envié a un laboratorio privado para un análisis de ADN. Solo para confirmar. ¿Qué? ¿Que no era un impostor? Los resultados llegaron, Javier Ruiz. Sangre pura andaluza. Nada raro. Pero el informe adjunto mencionaba un detalle médico, cicatrices de cirugía plástica reciente en las manos. ¿Por qué alguien perfecto como él se operaría las manos? La noche que todo estalló fue en la feria de abril, pero fuera de temporada, en una caseta privada que Javier había alquilado para celebrar su ascenso. Bailaban sevillanas. El vino fluía como el río en crecida, y Carmen brillaba con su vestido de lunares, ajena a la tormenta que yo llevaba dentro. Me acerqué a Javier en un momento de calma, cuando él fumaba un puro en la terraza. Háblame de Ruiz Energías. De las familias que perdieron todo. Su rostro se endureció, pero solo un instante. Elena, no es el momento. Es trabajo sucio, pero lo arreglo. Por Carmen. Vale. Su mano en mi hombro fue posesiva, casi amenazante. Y entonces lo vi, un tatuaje asomando bajo la mengue. Un símbolo que reconocí de mis investigaciones, la marca de una red de usureros en Madrid. Los Lobos de la Sierra. Corrí a casa esa noche,
vomitándome el miedo en el baño. Busqué más. Javier no era solo un ingeniero, era el heredero de una deuda familiar que lo había convertido en peón de criminales. Había estafado a su propia empresa para pagar deudas, dejando a decenas en la calle. Y peor, había seducido a Carmen no por amor, sino para acceder a la herencia de papá, un terreno en las afueras valorado en cientos de miles, que él planeaba vender a sus socios. El plan era claro: casarse, firmar, huir con el dinero a Latinoamérica. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas como cuchillos de luz, juré venganza. No por mí, sino por Carmen, por la familia que él destrozaría. Pero el odio era mío, y crecía como hiedra venenosa. Los días siguientes fueron un laberinto de mentiras que tejí con cuidado, como una araña en su tela. Por fuera, era la hermana entusiasta, ayudaba con los preparativos de la boda. Probaba pasteles en la pastelería de Doña Rosa en el mercado de Triana. Reía con las anécdotas de Javier sobre su infancia en las playas de Cádiz. Por dentro, planeaba. Contacté a un viejo amigo, Miguel, un periodista freelance que había cubierto escándalos en el país. Elena, esto es dinamita, me dijo por teléfono, su voz ronca por el tabaco. Si Ruiz está metido con los lobos, podemos hundirlo. Pero cuidado, esa gente no juega limpio. Empecé pequeño. ¿A qué es su email bueno? Pagué a un chaval de la uni para que lo hiciera, con una cerveza y promesas de crédito en fotos. Cartas de amor falsas a Carmen intercaladas con correos codificados a Mendoza. El paquete está listo. 200K en el terreno. Cierre en 2 meses. Imprimí todo. Lo guardé en una carpeta bajo mi colchón. Luego, las fotos, ampliadas, nítidas, mostrando el intercambio de sobres. El tatuaje. Las colgué en mi pared como un altar pagano, rezando a la Virgen de la Macarena por fuerza. Carmen notó mi cambio. Estás rara, Eli. Es por lo de tu ex. La abracé, oliendo su perfume de jazmín. Y mentí, solo estrés del trabajo. Pero el conflicto me roía. Decírselo todo y romper su corazón. O esperar el momento perfecto para que ella lo viera con sus propios ojos. La familia era nuestro todo, papá con su artritis que lo hacía cojear como un toro herido. Mamá con sus rosarios nocturnos pidiendo paz. Si Javier los arruinaba, no sobrevivirían. El dinero del terreno era su pensión, su retiro soñado en una casita con patio andaluz. Y el honor, en Sevilla. Una traición así era peor que un asesinato. Una tarde, mientras Javier estaba en una reunión, lo seguí a las marismas. Conduje mi viejo Seat hasta las salinas abandonadas, donde el aire huele a sal y podredumbre. Lo vi allí, con Mendoza y 2 tipos más, descargando cajas de un camión. No drogas o peor, documentos falsos, escrituras robadas. El pájaro canta pronto, dijo Javier, riendo. La boda sella el trato. Mi cámara capturó todo, el zoom temblando en mis manos sudorosas. Corrí antes de que me vieran, el corazón latiéndome como un tambor flamenco. Esa noche, confronté a mi reflejo en el espejo, ojos hundidos, labios agrietados. ¿Quién era yo? La chica que fotografiaba bellezas efímeras, ahora convertida en sombra vengadora. Llamé a Miguel, publica lo que tengas. Pero espera mi señal. Él dudó. Elena, esto podría salpicar a tu hermana. ¿Estás segura? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola del Atlántico. Segura como el infierno. La boda se acercaba, y con ella, el primer conflicto abierto. En una cena familiar, papá sacó el tema del terreno. Javier, hijo, ¿has visto los papeles? Es lo único que nos queda de los abuelos. Javier sonrió. Esa perfección falsa. Por supuesto, suegro. Lo firmaremos después de la luna de miel. Será nuestro nido.
Vi a Carmen sonrojarse, feliz, y quise gritar. En cambio, serví más vino, mi mano temblando bajo la mesa. El Duist menor llegó entonces una llamada anónima a medianoche. Señorita Vargas, deje de husmearos, su familia pagará. Voz distorsionada, pero acento madrileño puro. Colgué, el pánico helándome la sangre. ¿Me habían visto? Aumenté la vigilancia, cerraduras nuevas, spray de pimienta en el bolso. Pero el miedo solo avivó el fuego. Empecé a sabotear sutilmente, accidentalmente borré un email importante de su laptop cuando la dejé sola en casa. Carmen me dio acceso para ayudar con la lista de invitados. Javier notó. Frunció el ceño. ¿Has tocado algo, amor? Ella negó. Pero la semilla de duda se plantó. Semanas después, en un viaje a Madrid para negocios, lo seguí de nuevo. Compré un billete de AVE de última hora. Me escondí en el andén de Santa Justa. En la capital. Lo vi entrar en un piso en Malasaña, un barrio bohemio lleno de grafitis y secretos. Esperé horas, hasta que salió con una mujer rubia, elegante. No Carmen. Se besaron en la puerta, un beso que no era de negocios. Mi teléfono grabó el video, el zoom capturando su mano en su cintura. La misma que había besado la de mi hermana. Regresé a Sevilla destrozada. No era solo estafa, era infidelidad. El bastardo jugaba con su corazón como con fichas de dominó. Lloré esa noche. No por él, sino por Carmen. Por la niña que éramos juntas, compartiendo secretos bajo las sábanas. El odio se transformó en algo más oscuro, una rabia fría, calculada. Planeé el siguiente paso, confrontarlo a solas, grabarlo confesando, usarlo para destruirlo ante todos. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. 2 días antes de la boda, Mendoza apareció en mi puerta. Un tipo fornido, con cicatriz en la mejilla, oliendo a colonia barata. Ruiz dice que estás codiendo el trato. 50.000 euros. O te rompo las piernas. Saqué el spray, pero él solo rió. Piénsalo, bonita. Tu hermana no querrá una boda con muletas. Se fue, pero su amenaza era un lazo alrededor de mi cuello. Llamé a Miguel, acelera. Publica mañana. El artículo salió al alba, el heredero de Ruiz Energías. Implicado en red de usura, el prometido perfecto o un lobo con piel de cordero. Fotos mías incluidas. Anónimas. El teléfono de Carmen explotó, llamadas. Mensajes. Ella me buscó. Lágrimas en los ojos. Es verdad. Elena, ¿por qué no me dijiste? La abracé. El peso de mi silencio aplastándonos. Quería protegerte. Pero en sus ojos, vi el primer crack, no solo en Javier, sino en nosotras. Javier vino esa tarde, furioso. Tú. Esto es obra tuya. Lo enfrenté en el salón, con papá y mamá en la cocina, ajenos. Admítelo. Estafas, infidelidades. Eres veneno. Él se acercó. Voz baja, te equivocas, Elena. Todo es por amor. Por Carmen. Si publican más, la arrastro conmigo. Su aliento en mi cara. Y por un segundo, vi miedo en sus ojos verdes. ¿Miedo genuino? Dudé. Pero el odio prevaleció. La policía llamó esa noche, investigación abierta. Javier fue interrogado, pero salió bajo fianza. La boda se pospuso. El escándalo se extendió como rejero de pólvora por Sevilla. Amigos nos evitaban. Vecinos cuchicheaban. Mamá se encerró en su cuarto, rezando. Papá bebió hasta el amanecer. ¿Y Carmen? Carmen me miró como a una extraña. Me ha robado mi felicidad. Eli. Aunque fuera falsa. El conflicto familiar estalló, acusaciones, portazos, silencios que cortaban más que palabras. Yo era la heroína y la villana, y el precio era nuestra unión. Pero no paré.
Organicé la trampa final, una reunión falsa en las salinas, fingiendo ser una inversora interesada. Miguel grabaría desde lejos. Javier mordió el anzuelo. Ven sola. Trae el dinero del terreno. La noche llegó. Luna llena sobre las marismas. El agua negra como tinta. Él apareció. Solo. Pero supe que Mendoza acechaba. Muéstrame los papeles, exigí. Mi voz firme pese al temblor. Sacó el contrato. Falsificado. Firma. Y todos felices. Grabé todo, su confesión. Su risa sádica. Carmen nunca sabrá. Será nuestra. Entonces, el giro, un disparo en la oscuridad. Mendoza cayó, herido por una bala que no era mía. Javier se giró, pálido. No. Y de las sombras emergió Carmen, con una pistola en la mano, la que papá guardaba en el armario. Basta, dijo, voz quebrada. Lo supe todo hace semanas, Javier. Elena me lo contó todo. Mi hermana, mi cómplice secreta. El twist me dejó sin aliento, no era la víctima, era la cazadora. El aire salino de las marismas se volvió espeso, cargado de promesas rotas y el olor metálico de la sangre. Carmen sostenía la pistola con manos temblorosas, pero sus ojos, esos ojos marrones que heredamos de mamá, ardían con una determinación que no le conocía. Javier se arrodilló junto a Mendoza, que gemía en el barro, presionando la herida en su hombro. Carmen, amor, es un malentendido, él me obligó. Su voz, esa voz suave que había hechizado a familias enteras, ahora era un balbuceo patético. Yo me quedé paralizada, el grabador en mi bolsillo zumbando como un insecto furioso. ¿Tú? ¿Desde cuándo? Mi hermana bajó el arma ligeramente, pero no la soltó. Desde el email que borraste, Elena. Lo vi en su historial. Y el video de Madrid. Dios, el video. Lo seguí yo misma una vez. ¿Sabes? Lo vi con ella, riendo como si yo no existiera. Lágrimas surcaban su rostro, pero no de tristeza, de rabia pura, la misma que yo había cultivado en secreto. Planeé esto contigo, sin que lo supieras, para que no cargaras sola. El shock me golpeó como una ráfaga de viento del estrecho. Mi hermana, la dulce Carmen que citaba poesía para calmar tormentas, había cruzado al lado oscuro. Juntas, éramos invencibles y aterradoras. Javier levantó la vista. Su perfección hecha trizas, el traje sucio de lodo, el cabello revuelto, sangre ajena en las manos. Por favor. Lo hice por nosotros. La deuda de mi padre. Los lobos me tendrían si no pagaba. Te amo, Carmen. A ti, no a ella. Mentira. Siempre mentiras. Pero en su mirada, por primera vez, vi algo humano, pánico. No cálculo. Era posible que, en el fondo de ese pozo de engaños, hubiera un ápice de verdad. No importaba. Mendoza se incorporó, gruñendo, sacando un cuchillo de la bota. Malditas. El jefe os despellejará. Carmen apuntó de nuevo, pero yo actué. Le di una patada en la mano. El cuchillo voló al agua. Javier se lanzó sobre mí, forcejeando, su aliento caliente en mi cuello. Ramera entrometida, todo por tu culpa. Rodamos en el barro, uñas clavándose, dientes rechinando. Carmen gritó, disparando al aire para espantar. El eco retumbó como un trueno. Y entonces, sirenas. Miguel había alertado a la policía, fiel a su palabra. Luces azules destellaron en la distancia, faros cortando la noche como guadañas. Javier se apartó, jadeando, y corrió hacia su coche. Esto no acaba aquí, vociferó, motor rugiendo en la huida. Mendoza fue esposado, balbuceando nombres de jefes mayores. Carmen y yo nos miramos, empapadas, temblando no de frío, sino de la catarsis.
Lo hicimos, susurré. Ella asintió, dejando caer la pistola. Pero ¿y ahora? La familia. La abracé, el barro uniéndonos como sangre. Ahora, pagamos el precio. La mañana trajo el caos. Periódicos locales hasta a veces Sevilla titularon «Estafa millonaria desmantelada en las marismas, prometido de profesora implicado en red criminal». Fotos granuladas de la escena. Siluetas borrosas. Javier en paradero desconocido. Los lobos bajo lupa nacional. En casa, papá nos miró como a fantasmas. Hijas, ¿qué habéis hecho? Ese chico. Mamá lloraba en silencio. El rosario entre dedos nudosos. Traición en la familia. Dios nos castiga. Carmen y yo nos turnamos para explicar los correos, las fotos, la deuda que Javier ocultaba a su padre. Un empresario arruinado por la burbuja inmobiliaria de 2008. Había vendido su alma a los usureros para salvar el honor familiar. Javier, el hijo perfecto. Había heredado la carga, estafas pequeñas al principio, luego grandes, usando su encanto para infiltrarse en vidas ajenas. Nuestra vida. Me usó, sollozó Carmen esa noche, acurrucada en mi cama como cuando éramos niñas. Pero tú me salvaste, Eli. Aunque duela. El conflicto social estalló rápido. La universidad suspendió a Carmen temporalmente por asociación. Decían los rectores. Ojos esquivos. Amigos se distanciaron. Las vecinas de Triana chismorreaban en las coladas. Pobre Carmen. Prometido ladrón y hermana fisgona. Yo perdí encargos. ¿Fotógrafa de escándalos? No. Gracias. Pero el odio no se apagaba. Mutaba. Javier había huido a Barcelona. Según Miguel. Planeando un vuelo a México. No lo dejaríamos escapar. Planeamos el siguiente golpe, yo iría a Barcelona, fingiendo ser una periodista interesada en su versión. Carmen se quedaría, manejando la prensa local. Cuidado, me advirtió. Es astuto. Tomé el AVE al amanecer, el paisaje andaluz dando paso a viñedos catalanes. Mi mente un torbellino de Toantín. En Barcelona. El barrio del Raval bullía de vida, aromas de paella y cannabis. Grafitis políticos en las paredes. Lo localicé en un hotel cutre cerca de las Ramblas, bajo nombre falso. La reunión fue en un café turco. Humo de oca flotando como niebla. Javier llegó demacrado. Barba de 3 días. Ojos inyectados. Elena. Sabía que vendrías. Pidió té. Manos temblorosas. Déjame explicarte. Todo empezó con mi padre. Se suicidó. ¿Sabes? ¿Por las deudas? Juré vengar su nombre. Pero los lobos me atraparon. Carmen era mi salvación. La amaba de verdad, al principio. Sus palabras eran miel envenenada, pero grabé cada una. ¿Y la amante? ¿El beso en Madrid? Bajó la vista. Un error. Presión. Necesitaba aliados. Mentiras. Pero en su confesión, vi grietas, remordimientos fugaces. Un hombre roto por su propia ambición. Le mostré el video de las marismas. La policía te busca. Entrégate, y quizás Carmen te perdone. Rió amargamente. Perdonar. En España, el honor no se perdona. Mi familia me repudió. La tuya me odia. ¿Sabes lo que es perderlo todo? Por un momento, quise compasión. Pero recordé el rostro de Carmen, el llanto de mamá. Prueba el sabor. Lo delaté esa noche. Llamada anónima a la Mossos de Escuadra. Coordenadas exactas. Lo arrestaron al alba. Esposas clicando como veredicto final. Regresé a Sevilla triunfante. Pero el vacío me esperaba. Carmen me abrazó en la estación, lo atraparon. Gracias. Pero sus ojos estaban vacíos. El amor evaporado como rocío matutino. El clímax se gestó en la audiencia preliminar. Un mes después. En el Palacio de Justicia de Sevilla.
El sol andaluz entraba por las vidrieras, tiñendo el suelo de oro falso. Javier, esposado, nos miró desde el banquillo, a Carmen, a mí, a nuestros padres en la galería. Los cargos, fraude, asociación ilícita, tentativa de coacción. Mendoza testificó, vendiendo a los lobos por inmunidad. Ruiz era el pez gordo en Sevilla. Usó a la familia para el terreno. Carmen declaró primero. Voz firme, me prometió el mundo, pero me robó el alma. Lágrimas, pero cabeza alta. Yo seguí, fotos, correos, el video. El juez, un hombre curtido con bigote gris, asintió. Pero entonces, el twist mayor, Javier se levantó. Voz quebrada. No todo es como parece. Elena. Tú lo sabes. Sacó un sobre de su abogado, cartas. No suyas, sino de mi ex. Pruebas de que yo había sido chantajeada por el mismo Javier para acercarme, para usar mi obsesión fotográfica contra mí. La seguía usted primero, Elena. Sabía de sus deudas. Le ofrecí dinero por fotos inocentes. Pero cuando se acercó demasiado, la convertí en aliada e involuntaria. Mi mundo se tambaleó. Yo, la herramienta, recordé mensajes anónimos, ofertas de trabajo que acepté en mi desesperación. Había sido manipulada desde el principio. Mi venganza orquestada por su mano invisible. El tribunal murmuró. Carmen me miró. Traición en los ojos. ¿Me usaste a mí para llegar a él? Susurró después. No, pero el daño estaba hecho. El juez aplazó. Pero el verdadero juicio era interno. Mi PH símbolo 1 e ABN símbolo 1 Eden Web se volvió hacia mí misma. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Como ácido. Las semanas post-audiencia fueron un purgatorio de ecos y sombras. Sevilla. Esa ciudad de pasión y olvido. Parecía burlarse de nosotras, el Guadalquivir fluía indiferente. Las campanas de la Giralda tañían bodas ajenas. Carmen se mudó temporalmente a casa de una tía en Córdoba. Para pensar, dijo. Pero sus llamadas eran frías, espaciadas. Necesito espacio, Elena. Todo esto nos ha cambiado. Yo bajaba por Triana como un fantasma, cámara colgada al cuello pero sin disparar, capturando solo vacíos, fachadas desconchadas, gatos callejeros con ojos acusadores. Mamá cocinaba en exceso paella para 10, guisos que se enfriaban solos, su forma de anclar el mundo. Papá, peor, la artritis lo postró, pero era el silencio lo que lo mataba. Hijas, el honor familiar. ¿Qué queda? Intenté reconectar, le llevé fotos antiguas. De nosotras en la playa de Matalascañas. Risas impresas en sepia. Pero él apartaba la vista. Trajisteis la vergüenza a casa. El escándalo se ramificó como venas en una hoja. Los lobos. Esa hidra criminal. Contraatacaron, anónimos amenazando testigos. Un incendio accidental en la oficina de Miguel. Él me llamó. Voz tensa, Elena. Huyen como ratas, pero dejan minas. Cuidado con quién hablas. Yo, paranoica, cambié rutas. Dormí con luz. Pero el verdadero enemigo era interno, la duda. ¿Había Javier jugado conmigo desde el día 1? Revisé mis archivos, un email olvidado. De meses atrás. Oportunidad fotográfica firmada por un alias que ahora reconocía como suyo. Me había usado para documentar sus negocios. Fotos que borró remotamente. Toantín maestra. Y yo, la tonta. Mordí el anzuelo por orgullo herido. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació. Dirigida ahora a él con precisión quirúrgica. Contacté a un detective privado en Madrid, un ex policía llamado Torres, con cicatrices de casos fallidos. Encuéntrelo. Quiero su alma en papel. Costó mis ahorros los últimos euros de una herencia de la abuela, pero valía. Torres trabajó rápido, Javier, en prisión preventiva en Algeciras.
Negociaba delación total por reducción de pena. Pero tenía unas pruebas de que los lobos habían ordenado el suicidio de su padre. No deudas. Era venganza por un soplo fallido. Me informó Torres por encriptado. Tu cuñado era peón, pero ambicioso. Quiso escalar. Y nosotras fuimos el escalón. Carmen volvió una quincena después. Flaca. Ojos hundidos como pozos. Nos sentamos en el patio, bajo el limonero que papá plantó al nacer nosotras. Lo visité, confesó. Silencio. ¿Por qué? Para entender. Dice que te amaba a ti también, Elena. En secreto. El mundo se inclinó. ¿A mí? Bromeas. Ella negó, lágrimas cayendo. Me lo contó en la sala de visitas. Tú eras el fuego que él admiraba. Yo la calma. Planeó seducirnos a las dos. Un triángulo para controlarnos. Infidelidad doble. Retorcida. El asco me revolvió el estómago. Hijo de puta. El conflicto se profundizó, celos entre hermanas. No por él, sino por el rol que nos asignó. ¿Fui solo un peón en tu venganza? Me acusó Carmen. No. Te salvé. Pero las palabras serían. Mamá intervino. Rosario en mano, basta. Hijas. El perdón es cristiano. Pero el perdón era un lujo que no podíamos pagar, el odio nos unía aún. Torres llamó con Oro, ubicación de un escondite de los lobos en la Sierra Nevada, donde Javier había escondido documentos o pruebas de sobornos a políticos sevillanos. Nombres que hundirían reputaciones. Ve ahora. Policía no puede sin orden. Tentada. Planeé el robo, noche. Disfraz. Mi cámara como arma. Carmen insistió en venir, juntas o nada. Hermandad fracturada, pero irrompible. La sierra era un laberinto de pinos y niebla. El coche traqueteando por caminos de cabras. Llegamos al amanecer. Un cortijo abandonado con vistas a Granada. Dentro, polvo y ratas. Pero en el sótano, cajas. Revolviendo. Encontramos oro negro, facturas falsas. Videos de Javier firmando con Mendoza. Incluso un testamento falsificado de papá. Planeaban envenenarlo sutilmente para acelerar la herencia. Pero el clímax acechaba. Luces de faros, no policía, sino ellos. 3 hombres de los lobos. Alertados por un topo Torres. El traidor. Salid. Perras, gritó el líder. Un gitano con ojos de lobo. Corrimos, Carmen tropezando. Yo arrastrándola por el bosque. Disparos silbaban. Balas astillando troncos. Caímos en un barranco. Rodando. Magulladas. Sigue. Jadee. Encontramos refugio en una cueva. Respiraciones entrecortadas. Allí, el llanto, no de miedo, sino de catarsis. Lo siento, Eli. Por dudar. Yo por arrastrarte. El vínculo se reasía en la oscuridad. Pero el destino no perdona, uno nos encontró. Cuchillo en mano. Luché. Uñas en su cara. Carmen golpeando con una piedra. Cayó. Pero herido gritó por refuerzos. Huimos de nuevo. Adentrándonos en la sierra. El sol saliendo como juez implacable. Llegamos a un pueblo. Alertamos a la Guardia Civil desde un teléfono público. Redadas simultáneas, el cortijo allanado. Torres arrestado. Javier confrontado con las pruebas nuevas. En su celda. Se derrumbó, era todo o nada. Mi padre. Me enseñaron a ganar. Pero el juego había terminado. Regresamos a Sevilla cambiadas, más duras, más unidas. Pero las consecuencias, Carmen renunció a la universidad, buscando terapia en un centro en Málaga. Yo vendí las fotos del escándalo a un medio internacional de Andalucía traicionada, ganando lo justo para pagar deudas. Papá se recuperó lentamente, perdonándonos en una cena de reconciliación. Vino y abrazos. Sin embargo, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN persistía. Javier, condenado a 15 años,
Nos escribió, perdónenme. Las amé a mi manera enferma. Lo quemamos sin leer. Pero en sueños. Su rostro perfecto me perseguía, susurrando, ¿y si yo era la víctima? El twist final se reveló meses después, una carta de la amante de Madrid. No era amante, era su hermana gemela, infiltrada para protegerlo de los lobos. Javier me pidió actuar. Todo era teatro para sacaros del fuego. ¿Verdad o última mentira? Nunca lo supimos. Pero nos dejó preguntándonos, ¿venganza o ilusión? El verano de 2024 trajo un calor asfixiante a Sevilla, como si el sol conspirara para recordarnos las quemaduras del pasado. Carmen y yo intentábamos reconstruir, ella daba clases online desde casa. Yo exponía en una galería pequeña del barrio de San Bernardo. Fotos abstractas de marismas y sombras, nada personal. Nada crudo. Has madurado, dijo el curador. Un hipster con gafas de pasta. Madurado. O cicatrizado. Las noches eran peores, insomnio salpicado de flashbacks. El barro en mis manos. La pistola de Carmen brillando bajo la luna. La familia sanaba a retazos. Mamá organizó una novena en la capilla de los marineros. Velas parpadeando por almas perdidas, Javier incluido. A regañadientes. Papá, con una muleta nueva, volvía a las tertulias en el bar de la esquina, contando la historia como epopeya, mis hijas, toreras del alma. Reíamos, pero el humor era frágil, como porcelana sevillana. Sin embargo, las ondas de choque persistían. Los lobos, desmantelados en gran parte, dejaron cabos sueltos, un juicio federal en Madrid, donde testigos clave desaparecían. Miguel, ahora famoso, me advirtió, no bajes la guardia. Venganzas pendientes. Ignoré. Hasta la nota en mi buzón, una foto de nosotras en la sierra. Flecha roja sobre Carmen. La deuda se paga en sangre. Pánico puro. Reforcé seguridad, alarmas. Un Rottweiler prestado de un vecino. Carmen, al enterarse, palideció. No más huidas. Eli. Enfrentémoslo. Juntas, contactamos a Torres ahora en testigo protegido, redimido por delatar a su jefe. El remanente es pequeño, pero venenoso. Buscan a Ruiz, pero os culpan a vosotras. Propuesta, infiltrarnos en su red Siswell, como señuelos. Locura, dije. Necesidad, replicó ella. El plan se tejió en secreto, fingir una reconciliación pública con Javier vía carta publicada en redes, para atraerlos. Perdón y cierre, escribí, palabras que quemaban al salir. La prensa mordió, hermanas Vargas perdonan al estafador. Escándalo renovado, pero efectivo. 2 semanas después, un contacto, reunión en Cádiz, Playa de la Victoria. Traed el terreno. Cádiz. Con su salitre y atardeceres púrpura. Era trampa perfecta. Llegamos en coche. Torres en furgoneta de vigilancia. La playa estaba desierta al anochecer. Olas lamiendo dunas como lenguas hambrientas. 2 hombres esperaban, ex-lobos. Tatuajes desvaídos. El jefe quiere el papel del terreno. A cambio, paz. Mentira. Saqué el contrato falso. Pero Carmen distrajo, ¿dónde está Javier? Uno rió, sacando armas. Muerto pronto, como él. El tiroteo fue caos, balas silbando, arena volando. Me tiré al suelo. Disparando con la pistola de Carmen, aprendí en un curso post-sierra. Acerté a uno en la pierna, gritando. Torres se rompió. Refuerzos de la guardia. El otro huyó al agua. Pero lo atraparon en las olas. Interrogatorio en comisaría, el jefe era un primo de Mendoza, vengando sangre. Ruiz nos traicionó. Vosotras, las verdugas. Victoria pírrica. Carmen sangraba de un roce en el brazo, yo con moratones. En el hospital de Cádiz, bajo luces fluorescentes, nos curaron en silencio.
Esto acaba conmigo, murmuró ella. No, nos hace fuertes. Pero el costo. Papá sufrió un infarto menor al saberlo. Mamá en coma inducido por estrés. La familia al borde. El juicio final llegó en otoño, en la audiencia de Sevilla. Salón abarrotado. Flashes de cámaras como relámpagos. Javier, envejecido 10 años en uno, testificó por video desde prisión: las Vargas me salvaron de mí mismo. Perdónenme. Mentira o verdad. Su voz tembló. El veredicto: cadena perpetua para los líderes. 10 años más para él por conspiración. Carmen y yo, testigos estrella, salimos como heroínas o mártires. Pero el clímax emocional estalló después, en casa. Carmen me confrontó: la carta. ¿La escribiste por mí o por venganza? Por nosotras. Lágrimas. Te odio por hacerme fuerte así. Abrazo. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN nos ahogaba, habíamos ganado. Pero perdido inocencia. Twist sutil en sus pertenencias de prisión. Javier dejó un USB. Lo abrí sola, no pruebas, sino un diario. Entradas de amor genuino por Carmen. Duda por mí de Elena. El fuego que me quema y salva. Y la revelación: la amante de hermana era real, pero él la usó para testearnos. Amé a 2 mujeres. Destruí 3 vidas. Quemé el USB, pero las palabras se grabaron. Consecuencias en cadena: vendimos el terreno legalmente, financiando un fondo para víctimas de estafas. Carmen escribió un libro: Sombras en el Guadalquivir. Bestseller que nos dio cierre. Yo. Fotos de renacimiento, Sevilla luminosa. Familias unidas. Pero el odio residual, noches donde soñaba con su rostro. Preguntando: ¿valió la pena? Sí. Y no. Invierno de 2025. Y Sevilla se cubría de un manto gris inusual. Lluvia fina como lágrimas contenidas. 2 años desde el secreto. Y la venganza era un tatuaje invisible, nos marcaba. Nos definía. Carmen y yo vivíamos juntas de nuevo. En un piso renovado en Nervión, lejos de Triana y sus fantasmas. Ella, autora reconocida, daba charlas en institutos sobre resiliencia. Yo, con galería propia, exponía heridas abiertas. Serie que ganó premios pero me dejaba exhausta emocionalmente. La familia, milagrosamente, florecía. Papá caminaba sin muleta, contando anécdotas exageradas en la peña flamenca. Mamá, con un grupo de oración, había perdonado públicamente en misa hasta el traidor merece luz. Javier, desde la cárcel de Ocaña, nos enviaba postales navideñas, dibujos infantiles de olivos, sin palabras. Las guardábamos en una caja, no por piedad, sino por recordatorio. Pero las secuelas persistían, sutiles como grietas en la cerámica. Carmen tenía pesadillas, despertando gritando su nombre, el no de amor, de rabia. Yo, adicta al control, sabotajeaba citas: un periodista guapo en una expo, pero lo ahuyenté con preguntas incisivas. No confío, admití en terapia conjunta. Nadie es perfecto. La psicóloga, una andaluza de voz cálida, asintió: la traición os robó la fe. Reclamadla. El conflicto final surgió de lo inesperado: una oferta de los lobos residuales. Vía abogado. Compensación: 500.000 euros por silencio eterno. Dinero manchado. Por las vidas destruidas, el suicidio de una familia en las marismas. Atribuido indirectamente a Javier. Carmen quiso rechazarlo. Yo, tentada por la justicia poética: úsalo para bien. Un refugio para víctimas. Discutimos noches enteras. Voces elevadas como en la sierra. Es sangre. Y la hay. Es reparación. Decidimos: aceptamos. Pero anónimamente. Donándolo a ONGs en Sevilla. El abogado, sorprendido, transmitió: Ruiz lo sabía. Aprobó desde dentro. Última manipulación. ¿O redención? El dinero llegó. Limpio en papel.
pero sucio en conciencia. El clímax, no de balas, sino de almas. Llegó en primavera, visita a la prisión. Carmen insistió, cierre. Viajamos a Ocaña. El AVE traqueteando como latidos ansiosos. La sala de visitas era estéril. Javier tras cristal. Envejecido, arrugas prematuras. Ojos verdes opacos. Gracias por venir. Voz ronca. Carmen. Directa, ¿por qué nos destruiste? Él suspiró. Ambición. Miedo. Mi padre me enseñó a ganar a cualquier costo. Pero os amé a mi modo torcido. Elena, tú fuiste el catalizador. Carmen, el ancla. Yo, callada al principio. Exploté, nos usaste como peones. Mi hermana sangró por ti. Lágrimas suyas, lo sé. En terapia aquí. Lo veo. Si pudiera volver. Mentira final. ¿O verdad tardía? Carmen tocó el cristal. Perdono. ¿Por mí? Yo no pude. Pudre en tu infierno. Salimos al sol castellano. Libres pero laceradas. En el tren de vuelta. El twist definitivo, un mensaje de la hermana gemela. Contactada vía Torres. Javier miente una vez más. No era peón. Era el lobo alfa. Planeó todo. Desde seducir a Carmen hasta manipularte a ti. El suicidio de padre, él lo orquestó por herencia. Huyó de la verdad. Pero yo lo confirmo, puro mal. El mundo se derrumbó de nuevo. ¿Todo fingido? Carmen rió. Histérica, el cabrón nos tuvo hasta el final. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber renovada. Pero ahora, risa amarga. Que se pudra solo. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, escribimos el epílogo. Carmen. En su libro secuela, Venganza, Victoria o Veneno. Yo. En una expo final, foto de nosotras en la Giralda. Títulos renacidas. La sociedad nos aplaudió conferencias. Premios. Pero el verdadero premio era interno, perdón propio. Años después. En 2030. Sevilla nos recibe como reinas. Carmen casa con un profesor honesto. Boda sencilla entre Ana. Yo. Con una pareja que no es perfecta, un ceramista gitano. Manos callosas. Mamá abuela. Papá abuelo. Javier murió en prisión. Cáncer rápido. Su última carta, liberaos de mí. Y lo hicimos. La venganza. Esa bestia que nos devoró. Nos escupió transformadas, más sabias. Más vivas. En las calles empedradas. Bajo el sol andaluz. Caminamos. Hermanas eternas. El secreto perfecto. Enterrado en las marismas. Donde todo empezó. Fin.